Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos oyentes. Qué alegría nos da poder entrar en sus hogares semana a semana para dar gracias a Dios por todo lo que somos, tenemos y recibimos de Él. Por cada oportunidad que nos da, por su amor, su perdón y especialmente por su misericordia y paciencia con nosotros. Les damos la bienvenida a La Voz Católica y los acompañan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Padre John Mario, buenos días. Buenos días, Blanca, buenos días, querida familia. Qué bueno encontrarlos nuevamente aquí conectados a La Voz Católica. Los saludamos con mucha alegría y que puedan aprender y podamos llenarnos mucho en este día de todo lo que vamos a reflexionar y poderlo llevar a práctica en nuestra vida. Hoy estaremos profundizando en el Evangelio de hoy, en la persona del apóstol Pedro y su relación con Jesús. Sigan en nuestra sintonía. Como todo lo nuestro, encomendémonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, así como tú llamaste a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, haz que tu sublime invitación continúe resonando hoy, cuando dices, vengan a mí y síganme. Da, Señor, a los jóvenes, hombres y mujeres, la gracia de responder prontamente a la llamada. Apoya a tus obispos, a tus sacerdotes, a los consagrados y consagradas en su trabajo apostólico. Concede perseverancia a nuestros seminaristas y a todos aquellos que llevan hacia adelante los ideales de una vida totalmente consagrada a tu servicio. Despierta en nuestra comunidad un entusiasmo misionero. Señor, envía trabajadores a tu cosecha y no permitas que la humanidad se pierda por escasez de pastores, de misioneros, de consagrados y consagradas, de gente dedicada a la causa de tu evangelio. Santa Virgen María, Madre de Dios, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir siempre sí al Señor, que nos llama a cooperar en el plan divino de salvación. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a reflexionar y a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de la tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, querida familia, el Evangelio de hoy nos relata la vocación de Pedro, como acabamos de escuchar, en su pasaje propio de Lucas, que es distinto a la vocación que se narran los de los discípulos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Este Evangelio nos habla sobre el momento de las experiencias que tuvieron los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Y también nosotros podemos darnos cuenta o notamos los inconvenientes que Pedro pone para salir a pescar con Jesús y echar las redes en el agua. Y estos inconvenientes tienen cierto parecido con la objeción también que hace Isaías para desempeñar su misión profética en el Antiguo Testamento. Dice Pedro, que han estado toda la noche y no han encontrado nada, y ahora es casi de día y es el espacio más difícil para pescar. Pero en este caso, no van solos, van con Jesús, con el Señor que trae la palabra viva de Dios. Es eso lo que les hará dejarlo todo para seguirle. Dejarán incluso la pesca milagrosa que han recogido, esa cantidad de peces que casi hunden sus barcas. Y con eso emprenden una nueva misión,
dejándolo todo. Ya ahora no van a pescar peces, sino que ahora van a pescar personas, hombres, para anunciar la salvación de Dios. Enfoquémonos especialmente en estos detalles. Por ejemplo, cuando Jesús está en el lago y la muchedumbre acude a él para escuchar la palabra de Dios. Es esa misma palabra de Dios la que va a hacer que se convierta el corazón de estas personas que lo escuchan, pero especialmente va a convertirse en una fuerza transformadora para Simón, el hijo de Zebedeo, y Santiago y Juan, que tenían un corazón difícil, duro. Eran pescadores y no estaban decididos como a dejar su profesión. Pero gracias a la palabra que Jesús predica en ese día, estos hombres se convierten en pescadores, ya no de peces, sino de hombres. Lo extraordinario de la pesca también tiene su significado, especialmente porque no era la hora de pescar, como decíamos. Este día sucede esto en el día, ¿no? A plena luz del día. Y la orden de Jesús de tirar la barca no se hubiera llevado a cabo si Pedro no hubiera escuchado primero la palabra de Dios que Jesús había acabado de proclamar. Pedro, cuando ve todo este milagro, se confiesa pecador, indigno, también como lo hacen los profetas. Pero para Jesús eso no importa. Lo importante para Jesús es que lo siga. Eso mismo sucede también en todas las lecturas que vamos a escuchar en este día domingo. Vemos cómo se impone la palabra de Dios, Dios mismo, Jesucristo resucitado, en la vida de todos aquellos que deben colaborar en el proyecto salvífico de este mundo y transformar la existencia de cada persona. De tal manera que la palabra de Dios tiene una eficacia que da sentido y se vuelve como el motor para los profetas, por ejemplo para Isaías, para Pedro, para los apóstoles, para todos los que seguimos predicando la palabra de Dios hoy. Si no existiese la palabra de Dios, no habría motor que impulsara este trabajo. Los santos, los que han querido entregar su vida, no lo han hecho de ninguna manera vacía, lo han hecho confiados en la palabra de Dios. La palabra de Jesucristo, su evangelio, sigue imponiéndose en nuestras vidas, nos interpela, nos ayuda a transformar, cambia nuestro corazón, nos envuelve de una manera misteriosa, nos renueva, nos muestra horizontes en nuestra existencia, nos ayuda a colaborar con otras misiones proféticas del evangelio, nos da fundamento en nuestra iglesia. Es el principio. Nos ayuda a vencer el miedo, nos da respuestas. Nos ayuda a ser radicales, pero también a saber dar y a saber entregar. Porque la palabra de Dios nos muestra también este día de hoy que para Jesús no es tan importante la perfección del ser humano, sino para Jesús lo más importante es que en medio de su imperfección busque ser cada vez más colaborador de Dios. Hace falta en nuestro mundo muchas voces que sigan anunciando la palabra de Dios, que sigan llevando una palabra que anime el corazón de otros, que cambie la perspectiva de muchos, que transforme el futuro de otros, que disminuya los cálculos que otros hacen, que cambie, como cambió la vida de Isaías, de Pedro, de los apóstoles, de Pablo, de todos nosotros. Nosotros no somos santos ni perfectos. ¿Cómo podremos ser santos? Es el camino, es la pregunta. Pues nos volveremos cada vez más santos y perfectos cuando aprendemos a fijarnos en Jesús y en su evangelio. Cuando dejamos que su palabra cambie nuestro corazón, cuando no nos quedamos en los límites de nosotros mismos, sino dejamos que esa palabra de Dios no tenga límites y que esa palabra siga siendo eficaz, como cuando Pedro echó las redes en el agua. Era su propia vida, era su familia, era su trabajo, y Pedro lo ofreció. ¿Seremos hoy, queridos hermanos profetas, pescadores, que obedecemos a la palabra de Dios? Noche cerrada, estrellas ocultas, lanzaron la red, la pesca fue vana. Tristes regresan, la barca vacía, un hombre en la orilla les pide pescado. Aquel hombre, echad la red a la derecha y encontrarán. Así lo hicieron y en un momento casi se rompe de tanto pescado.
Jesús le dice a Pedro, es el Señor. Y al oír estas palabras, Pedro con fe al mar se lanza. Al borde del lago, en torno al fuego, se reunieron a compartir el alimento de Cristo mismo. Con sus manos bendice y reparte. A Pedro, Jesús pregunta hasta 3 veces por su amor. Pedro contesta de corazón, tú sabes todo, te quiero, Señor. Señor pescador, de hombres dispuestos a combatir, a morir por tu amor y a darlo todo por la misión. Hazme, Señor pescador, de hombres dispuestos a combatir, amor y a darlo todo por la misión. Escuchábamos al grupo Taquillacta con la canción Es el Señor. Padre John Mario, ¿qué pasa cuando nos encontramos con Jesús, como lo hizo Pedro? Sí, Blanca. Es interesante saber que Pedro fue llamado en un contexto propio de su vida, ¿no? Alrededor del lago, que era el lugar que le daba de comer, alrededor de sus amigos, que eran sus compañeros de trabajo, alrededor de las redes, que era lo que le ayudaba a él para pescar, toda su herramienta. Pedro fue llamado desde lo cotidiano y muchas personas en este mundo, yo creo que todos, el Señor nos ha llamado desde nuestra vida cotidiana. Mientras estábamos estudiando, estábamos preparándonos para algo, mientras estábamos trabajando o estábamos en un momento de oración, estábamos en la misa, etcétera, etcétera. Lo que sucede cuando nos encontramos con Jesús en cualquiera de las circunstancias en que nos encontremos es lo que sucedió con el mismo Jesús, por ejemplo, cuando estaba en la cruz. Nuestro Señor Jesús en la cruz entrega su espíritu, es decir, su propia vida. Cuando el Señor Jesús entrega su espíritu, entrega lo propio de Él y nos da a nosotros y nos comparte su vida espiritual. Es propiamente lo que sucede cuando nos encontramos con Jesús, es que el encuentro con Jesús cambia el corazón. En el fondo empieza a transformar eso que Él sabe que tiene que transformar. Cuando cambia el corazón, lo hace en la acción del Espíritu Santo. Y de esta manera pues también guía la iglesia para que suceda esto. Por eso en el Evangelio de hoy vemos nosotros que había cierta reacción, ¿no? Estaban reacios, estaban por un poco dudando de que si lanzaban las redes iban a tomar peces, pues ya era de día. El Evangelio también nos muestra de muchas maneras, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con muchos apóstoles, muchos profetas, son llamados, pero también ponen como sus trabas al Señor. De cierta manera, los seres humanos nos parecemos a todos ellos, que en el momento de encontrarnos con el Señor, en el momento en que Dios nos llama, pues ponemos también trabas al Señor, obstáculos. Es como una lucha espiritual la que nosotros vivimos.
Precisamente en este combate espiritual, San Pablo habla a la comunidad de los Gálatas, dice que nosotros estamos como enfrente de dos mundos opuestos, ¿no? Por un lado, la que se llama las famosas obras de la carne, y por otro lado, el fruto del Espíritu Santo. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿pero qué son las obras de la carne? ¿Acaso la carne es mala? ¿Para qué Dios nos dio el cuerpo? Pues cuando el apóstol llama obras de la carne, no lo hace como si fuera la carne algo malo o incorrecto, o como si nuestra carne humana fuera algo despreciable. Por el contrario, hemos visto también insistentemente cómo él relata que la carne humana llevada por Cristo es esa carne la que es llevada a la cruz. Sin embargo, la carne es una palabra que se indica o que se utiliza mucho para hablar de la dimensión terrenal del hombre, del que está encerrado en sí mismo, en una vida horizontal, donde se siguen siempre los instintos mundanos y se cierra la puerta del espíritu. Eso es bien interesante porque cuando, por ejemplo, escuchamos muchas veces de nuestros hermanos separados o de muchas personas que se acercan a veces a nuestra puerta y nos hablan, es que nosotros somos los hijos ya de Dios, no somos hijos de la carne, etcétera, etcétera. Nosotros no vivimos en este mundo. Expresiones como esa, pues a veces le hace a uno pensar de, bueno, ¿y es que acaso este mundo es malo? O bueno, ¿es que acaso la carne que Dios nos dio es mala? Y en el fondo no es el sentido. El sentido que debemos darle a lo terrenal, a lo mundano, es el sentido del hombre cuando se encierra en sí mismo, en sus propios instintos, como decía ahora. Como que se cierra a lo que Dios y el Espíritu pueden hacer en él. El Señor nos eleva a nosotros y eleva también nuestra carne, pero también nos recuerda que nuestra carne envejece, nuestro cuerpo va a morir. Y esa dualidad o esa lucha que nos dice Pablo, pues que empieza a enumerar en cierto sentido lo que a veces a nosotros nos obstaculiza encontrarnos con el Señor. El egoísmo, nuestras prácticas malas, mágicas, la idolatría, las relaciones interpersonales dañinas, la discordia, los celos, las iras, las divisiones, las disensiones, las envidias, habla también Pablo. Todo esto no permite que nosotros podamos tener un encuentro grande con Dios. Es por eso que mucha gente dice, pero yo ¿cómo me encuentro con Dios? Porque no has dejado que entre el Espíritu. Cuando tenemos un comportamiento solamente humano, como enfermizo, eso tan humano, hay gente que quiere ser tan humanizada o humanizarlo todo, pero se le olvida que el cuerpo no es solamente carne, el cuerpo también es espíritu. Cuando nosotros nos abrimos al Espíritu y nos abrimos al encuentro con el Señor, pues podemos ver, por ejemplo, frutos en esto, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre. Esto lo dice también Pablo con mucha frecuencia, que nosotros los cristianos en el bautismo hemos sido revestidos de Cristo. Y cuando hemos sido revestidos de Cristo, pues recibimos de Cristo todos los dones y los frutos que realmente nos da. Que el Señor nos ayude, pues, en este día a que podamos seguir siendo nosotros apóstoles, a seguir abriendo nuestro corazón para encontrarnos con Él. Padre, que yo todavía no me he encontrado, siento que no me he encontrado con el Señor. No tengas temor, no te preocupes. Un día vas a encontrarte con Él. Lo importante es que no dejes de escuchar su palabra, que no dejes de acudir a Él, que no dejes de abrir tu corazón para Él, y un día te vas a encontrar cara a cara con el Señor. Va a cambiar tu corazón y va a transformar tu vida. Pero tenemos que intentarlo. Pedro lo intentó. Pedro dejó que Jesús subiera en su barca. Pedro escuchó la palabra que Jesús predicó. Pedro obedeció a la palabra que Jesús le dijo, y fue así como logró encontrarse cara a cara con el Señor, y por eso Él se pone de rodillas delante de Él. Pedro hizo su trabajo para poderse encontrar con el Señor a pesar de todo. Hagamos el nuestro. A veces, aunque no nos guste, a veces aunque tengamos dificultades, pereza, el soplo del Espíritu no deja de trabajar, y porque Dios quiere que seamos de Él y nos atrae a Él. Padre, en el Evangelio vemos algo de la personalidad de Pedro. Parece que es un poco duro, de carácter fuerte, pero también apasionado y abierto a que Jesús entre en su corazón. ¿Qué más nos dice la Iglesia acerca de cómo era Pedro y que en muchas ocasiones es como mucho de nosotros, Padre? Sí, Blanca, pues habría que decir que Simón Pedro es también conocido como Cefas en el Evangelio de Juan. Fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo, ¿no? Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia. Pedro era conocido como un hombre entusiasta, pero también obstinado, como terco, impulsivo y a veces muy atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía varios defectos en su vida. Y aún así el Señor lo escogió, pero el Señor continuó modelándolo exactamente en lo que el mismo Jesucristo quería que fuera Pedro. Simón Pedro era originario de una ciudad que se llamaba Betsaida y vivía en Cafarnaúm. Actualmente la casa de Cafarnaúm existe, las ruinas. 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Nos dicen también en la carta a los Corintios que él estaba casado y que Santiago y Juan eran sus socios en un negocio que tenían pequeño, productivo pues en la pesca, ¿no? Tenían su negocito de pesca. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios.
Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano Pedro o a su hermano Simón para llamarlo a Jesús. Jesús, al conocer a Simón, le dio un nuevo nombre, Cefas, en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso, como en el evangelio de hoy, ¿no? Inmediatamente entonces que sucede esta pesca milagrosa, Pedro dejó todo, incluso la pesca milagrosa, para seguir a Jesús. Durante los 3 años siguientes, después de que conoció al Señor, Pedro vivió como discípulo del Señor, después se convirtió en un líder, era el portavoz del grupo de los 12, era más importante aún, fue el primero que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una verdad que Jesús mismo dijo que se le había revelado Dios mismo. Pedro era también parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Santiago y Juan. Por ejemplo, recordemos que solo ellos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y cuando Jesús se transfiguró en el monte. A Pedro y a Juan se les dio la tarea también especial de preparar la última cena. Recordemos también que en varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, Pedro fue quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. Y rápidamente, cuando quita la mirada de Jesús, se comienza a hundir. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para persuadirlo por hablar de su muerte misma, de Jesús. Y fue rápidamente corregido por el mismo Señor. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 chozas para honrar a Moisés, Elías y a Jesús en día de la transfiguración. Y fue Pedro quien se postró delante del rostro de Dios con temor ante la gloria de él. Fue Pedro quien desenvainó la espada y atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Inmediatamente, también se dice que Jesús le dijo que metiera su espada en la vaina. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor y sabemos nosotros que más tarde lo negó 3 veces. Conocemos entonces todos los altibajos de Pedro, ¿no? El Señor, a pesar de esto, siguió buscándolo, siguió animándolo y con su amoroso amor, el Señor lo puso al frente de la iglesia. Jesús afirmó a Simón como Pedro, la roca, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la nueva iglesia. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volverlo a comisionarlo como apóstol. Recordemos en el evangelio de Juan. Jesús 3 veces le pregunta si lo ama para perdonarle las 3 veces en que lo negó. En el día de Pentecostés, Pedro fue orador principal a la multitud en Jerusalén y la iglesia comenzó con una afluencia casi de 3,000 nuevos creyentes. Más tarde también Pedro sanó a un cojo que pedía limosna y predicó audazmente ante el Sanedrín y ni siquiera él fue arrestado. Ni siquiera para Pedro los arrestos, los golpes, las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro para predicar a Cristo resucitado. Yo creo que eso fue lo que Jesús vio en él. Era un hombre que su terquedad y su resiedumbre necesitaba para poder predicar el evangelio. Pedro no se apaciguaba y no se amedrentaba por nada, no se agüitaba como dicen los mexicanos. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la eficacia de la iglesia se cumplió en estas etapas. Pedro predicó el día de Pentecostés, estaba presente también allí, recibió el Espíritu Santo. Fue también llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien recibió el Espíritu Santo. Pedro abrió 3 mundos diferentes y él nunca se imaginó hacer todo esto. Él unió la iglesia judía. Él unió a los samaritanos y unió a los gentiles. Pedro también experimentó sus quebrantos en muchos momentos de su vida, ¿no? Mientras maduraba y mientras se convertía en lo que Dios quería. Al principio se resistió a llevar el evangelio a Cornelio y sin embargo cuando vio que los romanos recibían el Espíritu Santo de la misma manera que los judíos, Pedro concluyó que Dios no hace distinción de personas. Y después por eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme ante todo lo que necesitaban conforme a la ley judía. Un episodio también importante de Pedro para terminar tiene que ver con su visita a Antioquía, donde disfrutó de la gran compañía de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos legalistas llegaron a Antioquía, Pedro, para apaciguarlos, se retiró de los cristianos gentiles. En su vida adulta, Pedro pasó mucho tiempo con Juan Marcos, quien escribió después el Evangelio de Marcos. Y basado en los recuerdos de Pedro de su tiempo con Jesús, Pedro escribió 2 epístolas inspiradoras, la primera y segunda carta de Pedro, entre los años 60 y 68 después de Cristo. Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir, una profecía que se cumplió después, pues nosotros sabemos que en el reinado de Nerón, Pedro fue traicionado y lo crucificaron al revés, en Roma. Por eso, por ejemplo, vemos que la cruz que aparece en la silla papal es una cruz invertida. Ese detalle de la cruz invertida es la cruz de Pedro. Muchos dicen
que es a la cruz satánica. Y esto hay que explicar. La cruz satánica es cuando está el Cristo, el cuerpo de Cristo invertido. Pero la cruz invertida es la cruz de Pedro, que es diferente. Entonces por eso nosotros encontramos que Pedro murió de manera invertida, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Nosotros pues nos movemos, queridos hermanos, entre estos miedos y certezas de Pedro, entre la gallardía, la fuerza y también la cobardía de este hombre. Nos movemos también entre sus pecados y entre su santidad. Dios al final elige a aquellos que necesita y nos elige a nosotros tal y cual nosotros somos, porque Él nos conoce. Pero Él mejora esa versión de la que ha hecho de nosotros para que seamos la mejor versión de nosotros mismos, que es una famosa frase que sale ahora en los medios, ¿no? ¿Cuál es la mejor versión de ti mismo? Pues la mejor versión de nosotros mismos es la versión que Dios quiere de nosotros mismos. Padre John Mario, en el Evangelio vemos que Jesús quiere enseñarle algo a Pedro. ¿Cuál es la lección que Jesús les da a Pedro y a los demás pescadores y que nosotros también podemos aprender? Pues Blanca, podemos sacar como varias lecciones de Jesús, que Jesús le da a Pedro, nos da a nosotros. La primera es que Jesús vence nuestros miedos. El programa de Jesús y el proyecto de Jesús para con nosotros no se desalienta porque nosotros tenemos miedo. Ya sea, por ejemplo, que estuvieran en una barca agitada. Por ejemplo, Pedro estaba en una barca agitada, estaban cruzando el mar. Pedro encontró el valor para empezar a caminar sobre las aguas. Tuvo miedo, pero aún así lo hizo. El miedo no impide que Pedro haga lo que tiene que hacer, pero también el miedo es vencido por nuestro Señor. También otra enseñanza que podemos encontrar es que Jesús perdona siempre nuestra infidelidad, pero la perdona cuando nosotros queremos que nos perdone y pedimos perdón. Después de que Pedro se ha jactado de su fidelidad, de que no va a negar nunca al Señor, y después lo niega 3 veces, recordemos que en el Evangelio de Juan, Jesús viene amorosamente y restaura la negación de Pedro cuando le pregunta 3 veces si lo ama. Esto es bien hermoso, ¿no? También nos enseña Jesús en este episodio que Jesús es paciente con nosotros y nos enseña, sabe enseñarnos, nos corrige. Pedro necesitaba correcciones y el Señor le dio con mucha paciencia sus correcciones, con firmeza y amor, pero lo corrigió. Esto es muy importante, que tenemos nosotros también que aprender. Hay que aprender a corregir, pero hay que corregir. A veces hay muchos papás que les da miedo corregir hasta a sus hijos. El maestro busca corregir con amor, pero corrige. Y Pedro aprende. Otro punto también es que Jesús nos ve como Él quiere que seamos, nos ayuda a ser como Él quiere que nosotros seamos. Y lo que encontramos nosotros, por ejemplo, es cuando llama a Simón. ¿Por qué le cambia a Simón el nombre? Le va a llamar Pedro. Él era un pescador áspero, imprudente a los ojos de los demás. Era un hombre rudo, pero a los ojos de Jesús era una roca. Era firme y fiel. Ese era Pedro a los ojos de Jesús. Jesús encuentra en el hombre lo que Él ha hecho de nosotros, la belleza que ha puesto en nosotros, y no ve lo que todos los demás ven. Y otra enseñanza final que podemos encontrar también es que Jesús usa héroes insólitos, ¿no?, en la vida de nosotros. ¿Quién se iba a imaginar que un pescador de Galilea, un hombre que posiblemente no sabía mucho leer ni escribir, un hombre que no sabía mucho hablar, había sido elegido para ser la piedra de la iglesia de Cristo? Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque era como un hombre sin letras, del vulgo, como lo ordinario como decimos nosotros, pero la gente se admiraba de su predicación. ¿Por qué? Porque había estado con Jesús. Jesús elige de este mundo los que uno menos se imagina. Gracias, Padre. En el Evangelio, después de la pesca milagrosa, Pedro dice a Jesús que se aparte de él porque es un pecador. ¿Qué cree que fue lo que pasó dentro de él? ¿Cómo nosotros nos vemos reflejados en la persona de Pedro con esta frase? Después del milagro, Blanca, de la pesca tan abundante que las redes casi se rompían y de tener que pedir ayuda a los otros de la barca, Simón Pedro se echa a los pies de Jesús y con obvias razones, ¿no? Y le dice: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro estaba como sumergido en un estupor, ¿no? De él se había apoderado como un miedo de Dios, ¿no? Seguramente era la primera experiencia que Pedro tenía de algo tan extraordinario por la cantidad de peces que había recogido, lo que nos dice el Evangelio de Lucas hoy. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Jesús lo llama. Jesús se admira de su amor, pero también le da una misión. Pedro experimenta ese gran estupor por la generosidad del amor proporcionado de Jesús. O sea, Pedro sabía que él no era el más rezandero, Pedro sabía que no era el que más seguidor de Jesús, Pedro sabía que él no era el más santo de todos, y lo que a Pedro lo desborona es ver todo ese amor misericordioso de Jesús, tanto que le ayuda para que tome más peces. Eso es lo que a Pedro lo desborona. Parece como que la técnica o la pedagogía usada por Jesús de la misericordia y del amor que le da a Pedro es lo que hace que este hombre reconozca su pequeñez delante de Dios. Y por eso dice: apártate de mí, que soy un pecador. Es como, no lo merezco. Yo no merezco todo esto que me estás dando. Y él pues no terminaba de creer que todo eso era para él, ¿no? Es como cuando uno va y le regala un carro último modelo a un niño de la calle.
El niño no se las cree, no se imagina que eso es para él. Esto es lo que pensaba más o menos Pedro, no se imaginaba que todo eso tan grande que Dios le estaba dando era para él. Y por eso dice, ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros. Dicen los textos, ¿no? Ay de mí porque soy un pecador. Ay de mí porque no sé hablar. Dicen también otra parte de los textos del Antiguo Testamento. También San Pablo dice que él es como un aborto, ¿no? Fruto de un aborto porque él era perseguidor de los cristianos. Tantos relatos encontramos nosotros de los que, entre comillas, no eran dignos delante de Dios y el Señor les da su gran y hermosa misericordia. Eso es lo que sucede entonces con Pedro cuando se experimenta pecador delante de Dios. Una profunda regocijo de recibir el amor infinito de la misericordia de Dios en la vida de él. Y por último, Padre, el Señor les dice que los hará pescadores de hombres. ¿De qué manera nosotros podemos convertirnos en pescadores de hombres? Sí, Blanca. Bueno, pues para cerrar esta reflexión sobre la vocación de Pedro, que ha sido bien hermosa, pues hay que reconocer que tenemos que estar abiertos al llamado de Dios en cualquiera de las circunstancias en las que vivimos. Como les decía ahora hace un rato, Pedro fue llamado de su propio contexto, ¿no? En su propio mar, en su propio lago, donde tomaba los peces, con sus propios amigos, con su propia vida cotidiana. Estamos llamados a ser pescadores de hombres en nuestro propio mar, en nuestra propia cultura, en nuestro propio mundo cotidiano. Ahí cuando vamos en el vaso, ahí cuando vamos en nuestro carro, ahí cuando vamos en el trabajo. Cuando estamos al lado de otros, el Señor nos sigue llamando a ser pescadores de hombres. Ahí tenemos que seguir siendo misioneros y pescadores de hombres. Es una conciencia que nos llena a nosotros como de esa gran gracia y misericordia que recibió Pedro, que se llama como la gracia simonea, ¿no? La gracia de Simón. Dios entonces nos pide a nosotros que de ahí en adelante pues tenemos que tener una misión y seguir adelante y hacer lo que Él nos dice. Sin embargo, esto no lo podemos hacer nosotros como de manera solitaria, lo hacemos en nombre de la iglesia. Somos una comunidad de fe. Por eso el Señor cuando llama a Pedro, también llama a Pedro con los suyos. Sabemos que Santiago y Juan se vinieron también. Y sabemos que Andrés fue el que fue y le contó a Pedro que había conocido al Señor. O sea, hay unos que llaman a otros y hay unos que corren a anunciar que han encontrado al Señor a otros. La experiencia del encuentro con el Señor no puede quedarse de una manera intimista y personal, sino que nos llama a nosotros también a salir a anunciar a otros en nuestro encuentro con el Señor. La alegría de haber recibido la misericordia. Lo que más impacta y transforma la vida de Pedro es que descubre en su corazón la gran misericordia de Dios para con él. Si nosotros logramos encontrar la gran misericordia de Dios para con nosotros y descubrirla en lo cotidiano de nuestra vida, no vamos a durar en un solo minuto de ser pescadores de hombres, como lo hicieron ellos en el pasado. A todos los padres de familia o personas que quieran aprender la fe para enseñar como catequistas, están invitados a venir a la clase del segundo nivel de la certificación diocesana el sábado 19 de febrero con el padre Julián Cardona. El tema es la profesión de la fe, donde seguirá explicándonos las partes del credo. Para más información e inscripciones, llamar a nuestra oficina al 865-637-4769. No se olviden de darle me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha de OK, y también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Diócesis de Knoxville, donde escucharán este y nuestros programas anteriores. Les damos muchísimas gracias por su compañía y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Muchas gracias, Blanca, y que sigamos reflexionando otra vez de la vocación de Pedro. Que el Señor nos ayude también para que podamos realizar también nuestra propia vocación. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que esta bendición permanezca en todos sus hogares y en su vida cotidiana. Los esperamos hoy en la misa dominical. El Señor los espera allí, en la misa del domingo. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.